Muy buenas noches a todo Castilla y León. Esperamos que hayan tenido un feliz día de Todos los Santos. Esperamos que tengan una feliz noche de ánimas. Hoy estamos en Soria, en el paraje de San Pelegrín, para asistir a la lectura del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, con la voz del actor de doblaje Jordi Brau, uno de los más reconocidos de nuestro país. Una lectura que da fin, que clausura el Festival de las Ánimas 2024, y como ven, tengo aquí a mi lado Javier Sierra. Muy buenas noches. Bueno, Javier Sierra, creo que no hace falta mucha presentación. Periodista, Premio Planeta en 2017, escritor, una de las figuras más reconocidas de nuestro país en cuanto a misterio se habla, ¿no? Una de esas personas que supo ver también en esta provincia de Soria una tierra literaria, una tierra de misticismo, una tierra de misterio, una tierra de inspiración, como algún día lo hizo Gustavo Adolfo Bécquer para escribir una leyenda como la del Monte de las Ánimas y muchas otras. Bueno, yo creo que el romanticismo que encabezó Gustavo Adolfo Bécquer en el siglo XIX y que algunos daban por muerto por la aparición de una literatura más realista, más social, más, en fin, del momento, en realidad sigue viviendo entre nosotros. ¿A quién no le interesa saber lo que nos espera después de la muerte? ¿Quién no se inquieta en una noche como esta en la que la tradición nos dice que es el momento en el que se abren las puertas del más allá y permite cierta comunicación con los que nos han dejado, ¿no? Bueno, yo todo eso lo he adaptado a mi literatura. Soy un hombre del siglo XXI, pero escribo también sobre esas cosas y tengo a Bécquer como referente, es uno de mis espejos literarios. Además, es que Bécquer estaba rodeado de unos cuantos misterios en sí mismo, ¿no? Él, por ejemplo, muere en diciembre de 1870 en su casa del barrio de Salamanca, en Madrid. Yo vivo cerca de esa casa y ahí hay una placa que recuerda el momento de la muerte, donde se dice que 10 minutos después de que entregara su alma y falleciese, un eclipse total de sol oscureció la península, ¿no? Y a mí eso siempre me ha parecido el colofón perfecto a una figura como la de Bécquer, ¿no? Hasta el cosmos, de alguna manera, el universo, acompañó a Bécquer en ese último trance que tiene mucho que ver con esta noche de ánimas, ¿no? Es la noche en la que reconocemos a los que se nos han ido. Y desde luego también una idea muy romántica, ¿no? Muy al son de lo que fue Gustavo Adolfo Bécquer, de ese movimiento que bueno, fue uno de los cabecillas en nuestro país y que como decíamos al principio, fue siendo uno de los más reconocidos a nivel nacional, supo ver en Soria esa tierra donde encontrar estas historias que las gentes de la provincia le contaban. Ahí está la clave. Bécquer escuchaba, es decir, no es solamente el escritor que sabe que tiene la fuerza de la palabra entre sus manos y puede imponer un relato. Bécquer actuó como un periodista, es decir, él acudía a los lugares que visitaba con los oídos muy abiertos, tanto él como su hermano Valeriano, los dibujaban, hablaban con la gente, tomaban nota de los pequeños detalles y a partir de ahí Gustavo Adolfo tenía un caldo de cultivo maravilloso para desarrollar sus leyendas. Hablar de esqueletos que se levantan de sus tumbas, de lunas llenas que influyen en las personas en una noche especial del año, no es algo que él se sacara de la chistera, es que él lo había escuchado caminando por las calles de Soria, es que él se había fijado en una cumbre como es la del Moncayo, porque sabía que era un lugar de brujas y había mucha tradición brujeril en toda esa área, y en sus cartas desde la celda él se impregna de este tipo de historias. Por lo tanto, claro, o sea, Bécquer es un cronista de lo misterioso en una época en la que hay muchas oscuridades, más que claros probablemente, en la vida cotidiana de las personas. Si hablamos de oscuridades, precisamente se acaba de hacer la oscuridad aquí detrás, porque en el Festival de las Ánimas va a realizarse ahora mismo un minuto de silencio para recordar a los fallecidos y las personas que aún no han sido encontradas en Valencia. Así que, Javier, si te parece, nosotros vamos a unirnos a ese minuto de silencio y volvemos ahora en un minuto con Gustavo Adolfo Bécquer. Hola,
Gracias por venir, lo primero de todo, y acompañarnos esta noche de las ánimas. Quería pediros un favor más, que nos acompañéis también en homenaje a las víctimas de la Dana en este sentido minuto de silencio. Bueno, este minuto de silencio que acabamos de vivir en el paraje de San Pelegrín, recordamos que hoy es la lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas. Ayer tenía que haber tenido lugar el desfile de las ánimas en Soria. Es otro de los grandes atractivos de este festival, que cumple este año 39 años. No se celebró. El festival decidió también cancelar esa actividad con un carácter más festivo, para guardar ese luto a los fallecidos que nos está dejando la Dana en nuestro país. La oscuridad se cierne sobre el territorio nacional. Vamos a volver al tema con el que estábamos, ¿no? Vamos a volver a Gustavo Adolfo Bécquer, esa oscuridad que se cernía también sobre su figura, una oscuridad que supo plasmar en sus rimas, en sus leyendas, en esas cartas desde mi celda, y en una zona que has comentado, en el Moncayo, esa comarca, ese monte a medio camino entre Aragón y Castilla, que tantas historias como las que nos dejó Bécquer ha registrado. Tenemos que dar paso a Blanca Altable. Javier, nos despedimos. La música ya pone ese ambiente a las leyendas que vamos a conocer hoy. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer, y disfrutemos de esta noche de ánimas, recordando siempre a los que nos han precedido.
Silencio. La casa está dormida, llena de sueños. El crepitar del fuego, el salto del lobo, todos ellos duermen. Y mi alma te venera como joya, como espacio sagrado, como piedra preciosa en el tiempo. Silencio. De tu belleza deseo beber y cuando te rompes, decido volverme sorda en este banal mundo. La actuación de Blanca Altable, como decimos, ha arropado este paraje San Pelegrín, ha puesto en contexto a las más de 1.000 personas, 1.300 personas que hoy están aquí congregadas para escuchar la lectura del Monte de las Ánimas. Blanca Altable, violinista burgalesa, también fiel defensora de la música popular, de nuestra música tradicional. Si hablamos que nuestros relatos, nuestras leyendas ayudan a forjar esa identidad, desde luego la música también tiene ese poder. En este paraje de San Pelegrín vemos cómo entran los monjes, esos monjes que van acompañados
de la voz que hoy va a poner la nota de color a una leyenda escrita por Gustavo Adolfo Bécquer. Hablamos de la voz de Jordi Brau, a quien hemos podido conocer, a quien vamos a poder escuchar a lo largo de esta noche. Una voz que seguramente todos reconozcan, porque es el actor de doblaje habitual de actores como Colin Firth, como Tom Hanks, como Sean Penn, como Tom Cruise, como Kenneth Branagh, como Robin Williams. Personajes míticos de nuestro cine, personajes de los más recordados, personajes que seguramente muchos de ellos nos lleven a situaciones, nos lleven a recuerdos parecidos a los que nos transmite esta Noche de Ánimas. Una Noche de Ánimas que en la tradición soriana siempre era el momento en el que la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los difuntos se abría. Una noche en la que las almas de los fallecidos podían volver a las calles de las ciudades, a las calles de los pueblos sorianos, y los sorianos que aún seguían con vida podían interceder por ellas, podían interceder por esas almas, por esas ánimas. Desde luego es una noche especial en la provincia de Soria, es una noche especial en todo Castilla y León, es una noche en la que desde Soria también nos hemos acordado de aquellas personas que tristemente han perdido la vida a causa de la Dana, y es precisamente la noche adecuada para acordarnos de Soria de todas esas personas. La noche de las ánimas en la que nuestros antepasados ya se acordaban de sus seres queridos, de aquellas personas que ya no estaban entre nosotros. En unos minutos vamos a escuchar la leyenda del Monte de las Ánimas, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer, una leyenda escrita gracias a su inmensa imaginación, a ese carácter romántico del poeta y escritor sevillano, pero una leyenda escrita en gran parte gracias a las historias que él escuchó junto a su hermano Valeriano de las gentes que se encontraron en esta provincia hace 2 siglos, hace 200 años. Esas historias conmovieron tanto a Gustavo, poeta, en aquel momento periodista, como a Valeriano, pintor. Cada uno en su arte, cada uno en su disciplina supo plasmar lo que era la provincia de Soria, lo que era la realidad de una provincia rural, como la encontramos aún a día de hoy, una provincia de agricultores, de labradores, de ganaderos, de gente humilde que humildemente transmitían historias de generación en generación. Esto es El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer con la voz de Jordi Brau. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarla de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores!
y demos vuelta a la ciudad. La noche se acerca. Es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Ah? ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah. ¿Quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla, como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al día siguiente se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de juntárseles los dos jinetes,
se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente. Y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos, en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel. Y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Costilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío?» Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé en el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país, una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: «Y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedas, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un diabólico resplandor.
¿Por qué no?, exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido. Y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé. ¿En el monte, acaso? ¿En el monte de las ánimas?, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso, como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores: «Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura. Noche de difuntos. Y cuajado el camino de lobos». Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: «Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto». «Alonso, Alonso», dijo ésta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último.
Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía, cuando en menos de 1 hora podía haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave. Aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila, en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «Bah», exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma.
Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los muertos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de la seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Ha sido la lectura del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer con la voz de Jordi Brau. Desde luego es un momento muy especial que tenemos en
este Festival de las Ánimas. Un momento muy especial, la lectura del Monte de las Ánimas, esa historia que tenemos tan arraigada en la provincia de Soria, esa historia que conocemos tan bien los sorianos, esa historia que un día Gustavo Adolfo Bécquer registró en la leyenda del Monte de las Ánimas, en uno de sus escritos. Esa leyenda que los jóvenes de Soria, esa leyenda que los mayores de Soria siguen contando, porque es digna de contar, porque es digna de seguir siendo parte de la identidad de Soria. Una leyenda que, como ven, ha hecho completo en este paraje de San Pelegrín. Son 1.300 personas aquí escuchando la lectura. Son ustedes también que están desde casa escuchándola, imaginándose, gracias a esta fantástica voz, lugares como el Monte de las Ánimas, imaginándose el terror que debió sentir Beatriz, el terror que debió de sentir Alonso cuando se vio perdido, cuando se vio rodeado de esas ánimas de los templarios. Historias que, como les hemos contado, Gustavo Adolfo Bécquer recogió a lo largo de la provincia de Soria, en los múltiples territorios, con las múltiples personas que se iba encontrando. Unas historias que muchas veces lo que pretendían con ese terror, con ese miedo que invocaban, era también alejar de los peligros a los más jóvenes, alejar de los peligros del monte por la noche, alejar de los lobos que campaban a sus anchas por esos montes durante las noches, alejar a las personas de las cimas, contando historias de fantasmas, historias de brujas atrapadas en su interior, contando historias de seres sobrenaturales dentro de cuevas. Lo que vamos a escuchar ahora es un nuevo espectáculo musical, esta vez a manos de Galo Gómez. Galo Gómez es el encargado de percusión del Festival de las Ánimas, es una persona habitual en esta noche. Vamos a escuchar lo que nos tiene preparado Galo.
Fíjense ustedes el poder de la música, el poder del sonido, el poder de la percusión de Galo Gómez, que nos ha puesto a tono para el momento más emocionante, el momento en el que las revoluciones, valga la redundancia, se revolucionan. Es el momento en el que vamos a ver a personas afines, cercanas al festival, pasar por encima de la alfombra de brasas que acaban de mantear, que acaban de preparar los bomberos de Soria. Es un momento emocionante, este paso a través de las brasas, y un momento que se explica si nos volvemos hace 39 años, si vamos 39 años atrás al comienzo de este festival. Hace 39 años un grupo de amigos decidió leer a Gustavo Adolfo Bécquer esa leyenda del Monte de las Ánimas en el propio Monte de las Ánimas, y lo hicieron al calor de una hoguera. Una hoguera que en aquel momento saltarían, que en aquel momento pasarían de alguna manera, y que hoy, 39 años después, en este festival, se pasa así. Y la
La primera persona en cruzar estas brasas es precisamente Ángel Lorenzo, una de esas personas que hace casi 40 años estaba en el Monte de las Ánimas dando comienzo a este festival. Otra persona, fallecida este año, es Ernesto López, el padre de Nano López, director del festival a día de hoy, y a quien vemos ahora mismo dispuesto para pasar la alfombra de brasas. Si les decimos que la Noche de las Ánimas es un momento para recordar a los que ya no existen, Ángel Lorenzo, Nano López son dos de las personas que tienen más motivos para pasar hoy por estas brasas, por esta alfombra de fuego. Y en este momento nos acordamos también de la localidad de San Pedro Manrique, en Tierras Altas. Muchos la conocen por el paso del fuego que tiene lugar en la noche de San Juan, un paso del fuego muy similar al que estamos viendo ahora mismo. Un paso del fuego en el que los pasadores de San Pedro Manrique también lo hacen por una razón en especial. Y muchas veces esas razones son una persona que ya no están. Son dos tradiciones conectadas por el fuego. Un paso de las brasas, con esos motivos, cada uno con el suyo personal, que se da en esta noche de ánimas, una noche de ánimas. Nos acompaña ahora en el set Eva Sánchez, periodista del Moncayo. Una noche de ánimas que, como estamos viendo, siempre ha sido especial en la provincia de Soria, porque era una noche para recordar a los que ya no estaban, una noche en la que se abría una puerta entre el mundo de los difuntos y de los vivos. Pues sí, Yago, buenas noches. Efectivamente, es esa noche especial, decías tú, ese paralelismo, ¿no? Con la noche de San Juan, con el fuego, y al fin y al cabo son como los dos solsticios, ¿no? También el solsticio del verano, el solsticio de invierno, que están rodeados de todas esas leyendas, ¿no? Y esas tradiciones, sobre todo en la provincia de Soria. Precisamente esta noche de Todos los Santos, la noche de los difuntos, era muy especial para los sorianos, porque alrededor de ella se tejían toda una serie de tradiciones y de rituales que lo que buscaban principalmente era evitar que esa puerta que se abría entre el mundo de los vivos y de los muertos permitiese que las ánimas o las anímicas que se decía en el Moncayo bajasen hasta los pueblos y llegasen a introducirse, ¿no?, en las casas. Rituales como por ejemplo el que nos contaban ahora, ¿no?, en el Monte de las Ánimas, ese tañir de las campanas de las iglesias durante toda la noche que tocaban a muerto para evitar, para ahuyentar, ¿no?, a aquellos que pudiesen venir. Y luego también algo importante que yo creo que rescató Becker era esa costumbre que se tenía, ese pensamiento de que las montañas se convertían como en una especie de caja de muertos, ¿no? No solamente este Monte de las Ánimas con las ánimas de los templarios, sino también, por ejemplo, el Moncayo, ¿no?, que está muy relacionado con todas estas leyendas también que hablan que la noche de difuntos las ánimas salen y que empiezan a vagar hacia los pueblos, ¿no? No solamente las ánimas de los templarios, como es el caso del Monte de las Ánimas de aquí de Soria, sino, por ejemplo, pues en el Moncayo las ánimas, aquellas ánimas que están purgando, ¿no? Había muchísimas tradiciones, como te decía, en ese toque de campanas, en Trasmoz, por ejemplo, esa vela que se dejaba en la ventana por cada uno de los difuntos de aquel año. Si en algún momento te dejabas alguno, podía entrar en casa, ¿no? Pues esta noche de ánimas que hemos tenido hoy en Soria, Eva, esta noche de las ánimas que siempre ha sido especial para los sorianos, que esta noche lo ha vuelto a ser, una noche más, Festival de las Ánimas, 39 ediciones, 39ª edición. El año que viene será la edición número 40 años de este Monte de las Ánimas, y que seguro que seguirá siendo igual de especial lo vamos a seguir manteniendo los sorianos, como aquellos sorianos que se encontró Gustavo Adolfo Bécquer cuando llegó a la provincia de Soria.
con este paso por la alfombra de llamas, por estas similitudes que también guarda con San Pedro Manrique, por esa historia que guarda este festival de ánimas que va a cumplir 40 años, que está reconocido como de interés regional. Nos despedimos desde el paraje de San Pelegrín. Espero que les haya gustado, espero que les haya hecho sentir lo mismo que hemos sentido nosotros aquí, Eva, porque lo único que tenemos que hacer en una noche como estas es dejarnos llevar, dejarnos hacer sentir por las leyendas, por los relatos, por la música, por toda esta gente que nos acompaña, y es importante que lo sigamos manteniendo en una provincia como Soria, en una comunidad como Castilla y León, en la que los pueblos cada vez están más vaciados, pues que por lo menos sigamos manteniendo esta identidad, ¿no? Y por supuesto, y además es algo impresionante lo que hemos podido ver aquí, las personas que somos también más de radio, el cerrar los ojos, ¿no? El escuchar esas leyendas, esa leyenda también relatada con esos efectos de sonido, es increíble, ¿no? Cómo se recupera algo que es nuestro, como decías tú, Yago, una leyenda de aquí de Soria, y que al final pues lo que atrae también es esto, ¿no? No solamente que nos identifiquemos con lo nuestro, sino que también venga gente, ¿no? A verlo, que eso es lo importante, y aquí en Soria lo que se necesita es precisamente eso, ¿no? Proyectos que nos lleven adelante, y sobre todo, pues si podemos utilizar nuestras tradiciones y nuestro pasado para ello, pues qué mejor que hacerlo así. Pues desde luego que sí, toda esta gente, todos los que nos estéis siguiendo desde casa, hemos podido seguir esta leyenda del Monte de las Ánimas. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de programación especial. 39 años de este Monte de las Ánimas. A nuestros antepasados no les hubiera hecho mucha gracia que, como hemos hecho hoy nosotros, hayamos metido a las ánimas dentro de su propio salón, dentro de su propia casa, pero nosotros, como durante muchas ediciones y todas las que quedan, vamos a seguir llevándoles las ánimas hasta su casa. Van a tener que aguantar, bueno, ese pequeño castigo. 39 ediciones, el año que viene se cumplirán 40 años que se celebrarán desde luego de una manera especial, y que seguiremos aquí desde Castilla y León Televisión para contárselo.